que no quede duda en mí, y levanto un aleluya. Mi arma es una canción, y levanto un aleluya, y el cielo peleará por mí. Yeah. Yo cantaré En la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el rey vivo está. Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte. yo cantaré más fuerte, Oh, y cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí, yo cantaré más fuerte. Oh, hasta que no quede duda en yeah. mí. Cantaré más fuerte, Mi alma es una canción en mí, yo cantaré más fuerte. el cielo Yeah, peleará por oh, mí. y cantaré más fuerte.
Es nuestro testimonio. Amén. Realmente es nuestro testimonio, ¿lo creen? Somos testigos de eso. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y la cita de esta mañana va a ser en Colosenses, en el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hasta ahí. Para que podamos comprender un poco esta carta que está en la palabra del Señor, escrita por el apóstol Pablo, es necesario que sepamos de que fue escrita en la cárcel en Roma, en uno de sus encarcelamientos que él ha tenido. Y esta iglesia de Colosas quedaba a una poca distancia, unos 160 kilómetros aproximadamente de lo que era Éfeso. Pablo había estado un tiempo largo en Éfeso, como unos 2 o 3 años, enseñando y adoctrinando la palabra de Dios, estableciendo la iglesia de Éfeso. Pero Colosas quedaba a una distancia y no fue fundada por el apóstol Pablo. O sea que está escribiendo una carta a aquellas personas que han recibido al Señor y a una iglesia que no conocía su rostro. Pero más aún, el que había establecido esta iglesia se llamaba este pastor, hijo espiritual del apóstol Pablo, en el tiempo en que él estuvo predicando en Éfeso, que era Epafras. O sea que fue fundada por Epafras. Ahora, en esta situación, el pastor de esta iglesia estaba preso juntamente con Pablo. Y es el que le había transmitido toda la riqueza de esta iglesia, todo el crecimiento, o sea, que los conocía a través del pastor, de su hijo espiritual. Y la iglesia, los hijos de esa casa, conocían a Pablo, el apóstol de ellos, por medio de su padre espiritual. Y la aclaración de esta carta es que mientras sucedía todo esto de que ellos estaban presos, se había querido interferir en la iglesia una doctrina muy agnóstica. ¿Qué es el agnosticismo? Es creer en el exoterismo, en lo místico, basarse en la propia fuerza, en los recursos del propio humano, recibiendo salvación por sí mismo. Y estaba mezclada con el cristianismo y con el judaísmo. O sea que era una mezcla que se estaba haciendo en la congregación, de que se estaba contaminando, empañando la palabra de verdad, aprovechando la situación que el padre espiritual no estaba.
Entonces, cuando el apóstol Pablo logra enviar esta carta, es para establecer y volver a fundamentar, a traer claridad de esta palabra de verdad. Que Cristo es nuestro Redentor, su deidad, que ellos estaban como dudando de la deidad de Dios, siendo Cristo el Dios mismo, que ha venido a esta tierra a morir en la cruz por nuestras vidas y a redimirnos y traernos la salvación y la liberación de nuestros pecados. El apóstol Pablo empieza a hablarles y a decirles de la deidad, de lo que ellos habían entendido al estar en Cristo, y que esa verdad se había manifestado por el oír una palabra de verdad. Y que esa palabra de verdad no venía de cualquiera, esa palabra de verdad venía de su Padre espiritual, que les había traído un evangelio de verdad. Esto nos da a entender que hay un cierto evangelio que no es verdad, que hay un cierto evangelio que puede empañar la verdad. Pero Él les declara, la palabra que ustedes oyeron es una palabra de un evangelio de verdad. Y ustedes al oír, al prestar atención, al escuchar esta palabra, han podido conocer la gracia que porta esta palabra. Que no era una palabra cualquiera, sino que era una palabra para poder ser de verdad, tenía que contener gracia. Y gracia no es solamente un don que hemos recibido como regalo inmerecido para nuestra salvación. Gracia es lo que da vida a esta palabra. Gracia es la misma sustancia de Dios, que es lo que hace diferente a cualquier otra cosa que vos puedas escuchar. Contiene vida, contiene sustancia de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice, esta palabra de verdad que has escuchado, este evangelio de verdad, contiene una sustancia de gracia que has podido conocer y recibir de esta manera. Has podido recibir la misma sustancia de Dios viviendo en tu vida. Y esa misma sustancia no queda ahí quieta, produciéndote solamente salvación, sino que esa sustancia crece. Esa vida de Dios no es inactiva, esa vida de Dios crece en ti. ¿Y sabes qué? Produce frutos. Y el fruto que produce la sustancia de Dios en tu vida y en mi vida es la verdad. O sea, no hay otra verdad fuera de la gracia y de la sustancia de Dios. Están conectadas. No podés tener verdad y hablar verdad si no es basado en la gracia de la sustancia de Dios, en la vida de Dios. Y esa gracia que produce verdad se manifiesta en el amor. Y es en el amor espiritual. No es en el amor del alma, de las emociones. El amor espiritual es fruto de esa verdad, es manifestación. Porque si la gracia es la sustancia de Dios, ¿acaso Dios no es amor? Y entonces nosotros, ¿qué vamos a manifestar? Si estamos en Cristo, ¿qué es lo que vamos a manifestar de la sustancia que recibimos? Es la verdad manifestada en amor. Ahora, no vino por cualquiera. Vino envasado por el Padre espiritual Epafras, en este caso, el don regalado por Dios, el envase regalado por Dios, que habla una palabra de verdad. O sea que la gracia de Dios la recibís a través de un enviado. Te pido que después puedas ver en tu casa y puedas leer todo este capítulo, lo maravilloso que es. Y que todo lo que esto yo traté de desmenuzar para que podamos tener nuestra reflexión y meditación, lo vas a encontrar ahí. Y vas a poder comprenderlo mejor. ¿Cuál es la reflexión en esta mañana? La reflexión es, ojo con lo que oís. ¿Estás aceptando la verdad de la gracia de Dios que se suelta a través de tu enviado? Es la que te posiciona en Cristo, es la que disipa toda contaminación que quiera venir, como quiso venir a esta iglesia cuando el Padre espiritual estuvo preso por consecuencia del Evangelio junto a su Padre espiritual Pablo.
Este gnosticismo me hace acordar en este tiempo donde hay tanto furor con todo lo que es meditación, yoga, budismo, que dicen que no dejes de ser cristiano, ni dejes de ser judío, ni dejes tu religión, que podés practicar la meditación porque te hace bien a tu salud. Estas cosas a veces se quieren meter dentro de la congregación, pero nosotros creemos de que tenemos un Padre espiritual, un enviado que nos porta y nos trae la gracia, que nos trae vida, pero nosotros está que pueda crecer esa vida y que pueda manifestar aún más la verdad en donde estemos y que sea totalmente demostrada en el amor espiritual. Te invito a cerrar tus ojos. Y la reflexión sería: estoy recibiendo la palabra de gracia del enviado, la estoy haciendo crecer en mí, estoy disipando todo engaño que quiera venir a mi vida, estoy dando frutos de verdad, estoy manifestando en el amor espiritual. Mi vida está adquiriendo crecimiento. Meditemos en esta palabra. Y el gozo me quiere robar. Gracias, mi Señor. Gracias, precioso Redentor. Aleluya. Amén. Tome su lugar, por favor, tome su asiento. Gracias, chicos. Vamos a tener unos momentos de compartir la palabra. También para todos aquellos que nos siguen y luego en internet, el video también puedan recibir esta palabra. Vengo hablando acerca de lo que nos enseña la Escritura en el libro de Génesis, que cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, puso en el medio el árbol de la vida y junto a él estaba el árbol del conocimiento del el bien y el mal. Entonces, esos dos árboles representan dos fuentes y dos culturas. Y lo que estuvimos hablando es que nosotros comemos del árbol de la vida o necesitamos comer del árbol de la vida y no actuar y funcionar del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y lo que hoy quiero hablar es cómo cuando nosotros aplicamos y traemos los principios, eso nos establece la plataforma para el próximo proceso que Dios nos va otorgando. Es como que usted siente a alguien en un vehículo y nunca le ha instruido cómo manejar, cómo frenar, con qué se frena, cómo serían las marchas de ese vehículo, cómo funciona, y si la persona se pone a conducir, no está teniendo las instrucciones o la capacidad para manejar eso. Entonces, cuando nosotros venimos trayendo cierta palabra y vamos estableciendo ciertos principios, eso es lo que establece la plataforma al resto de lo que Dios quiere ir llevándonos. Es como que no podemos saltear
o como aquel que pasa de segundo grado a sexto, ¿no es cierto? No podemos evadir o saltear diferentes grados, necesitamos pasar eso. Comer del árbol del conocimiento es como seguir el sonido o la directriz o la voz de Satanás. Y operar en eso es seguirle obedeciendo al diablo, porque el hombre y la mujer comieron de ese árbol cuando la serpiente le engañó y le dijo que podían comer de ese árbol. Y ahí comenzó la cultura del sudor de la frente y a operar la cultura de la orfandad en la naturaleza humana. Pero Dios había colocado al hombre y había puesto al hombre en el huerto de la tierra y debía alimentarse del árbol de la vida. La tipología o la figura del árbol de la vida es representada en Cristo. Y nosotros comemos de ese alimento o comemos de Cristo y no funcionamos con los sentidos, ni con las razones, ni con las indicaciones desde el alma, del conocimiento del bien y el mal. Operamos desde la fuente de vida que es Cristo. Hoy quiero avanzar porque decía que eso era como la plataforma a las otras cosas. Y quiero hablar con respecto a la función de la palabra dominio. Y que la Biblia nos dice que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar, a recuperar lo que se había perdido. En eso era el hombre perdido y ese hombre en la posición de dominio o la posición de gobierno. Y la idea de la posición de gobierno, así como lo dijimos en semanas anteriores, de que muchas veces el enfoque competitivo o la estructura de ver las cosas o acceder a las revelaciones espirituales desde una posición competitiva es completamente errónea y va a causar distorsiones y perjuicios en diversidades de cosas en nuestra vida. Y cuando hablamos de gobierno o dominio, no estamos hablando de gobernar por encima del otro. En el sentido matrimonial, bueno, yo gobierno a mi esposa y mi esposa hace lo que yo digo y empezamos con la teoría, no sé si gobierno o sometimiento o autoritarismo. Y cuando hablamos de dominio y gobierno en el sentido espiritual, tiene que ver con la correcta administración y que en esa administración de dominio y de gobierno produzco o traigo beneficio para el resto. Entonces vayamos sobre lo que vengo hablando. Vengo diciendo de que nosotros debemos comer o estamos enseñando en esta casa para que no operes desde la posición o desde el árbol del conocimiento del bien y el mal, sino que te conectes correctamente a Cristo, que es el árbol de la vida. El árbol del bien y el mal, el árbol de operar desde los sentidos, desde la razón, es que el hombre actúa y deduce y razona según la comprensión o el intelecto desde una posición almática y humana. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Si yo como pastor o cualquiera de nosotros actuamos desde las emociones, somos vulnerables al dominio satánico. Satanás nos va a gobernar y nos va a llevar de las narices si nosotros operamos desde las emociones. Si nosotros tenemos una posición de gobierno y cada día vamos siendo elevados a una posición más expuesta y las emociones y las cosas nos gobiernan y nos dominan, entonces estamos comiendo del árbol de la ciencia, del bien y el mal. En la primera reunión yo comentaba y compartía con los hermanos acerca de un hecho que tomó lugar ahora que la selección argentina el día jueves jugó el partido, y yo miraba el reportaje y miré otras cosas que veía a través de Messi, ¿no? Yo lo veía a Messi, contaba que
En sí, generacionalmente, con respecto a mis hijos, yo vi mucho a Maradona y para mí Maradona fue uno de los más grandes. Y mis hijos hay veces me dicen que soy muy maradoniano, ¿no? Que soy muy fanático. Pero vi las cosas y me gustaba como él era en muchas cosas, ¿no? Futbolísticamente. Y mirando a Messi también, uno reconoce que no hay alguien que haya hecho en el deporte lo que él hizo. En otras ramas del deporte y menos en el fútbol. Los logros que tiene, las conquistas que tiene, los reconocimientos. No existe en la historia quien haya ganado tantos botines de oro o balón de oro, como se le llama, porque son 2 premios en los cuales se reconoce al mejor jugador de Europa, el mejor jugador del mundo y todos los reconocimientos. Pero yo veía que Messi de pronto, aunque tiene todos los títulos, tiene riqueza tremenda y muy bien ganada, de pronto le hacen un reportaje y llora por una Copa América. Cuando aquí en Argentina la Copa América tal vez era considerada como en segundo rango. ¿Cómo alguien que tiene tantos logros? Bueno, una de las ideas es que siempre se lo trató como diciendo, no ganó nunca nada, ¿no? Con la selección, nunca trajeron un título y ahora lo logró. Y uno dice, ¿cómo alguien que está en este estándar o que logra todo, la sociedad todavía manipula? Y usted fíjese en el estado de él está sensible. ¿Por qué traigo esa colación? Porque eso es como opera el mundo y como opera la sociedad. Es como que, parece como que todavía tiene que demostrar, como siempre te están exigiendo y siempre la sociedad, porque la sociedad come o funciona o se rige por el árbol del bien y el mal. Fíjese que alguien igual, aunque ha logrado cosas, tiene que andar revalidando eso. Esa es la posición de hacer las cosas para hacer. Eso es como actúa el mundo. Y si volvemos a la posición que yo digo, lo emocional, si lo emocional te gobierna, estás en una posición vulnerable a Satanás. Y cuando hablamos de gobierno, uno tiene que empezar con el principio de gobernarse a sí mismo, de poder gobernar su propia vida. El Señor Jesucristo, las cosas que ha padecido, cómo Él habla con Pilato, no solamente como fue increpado con los fariseos y los ancianos de Israel y lo golpean y le hacen tantas cosas, no solamente todo eso, Jesús nunca respondió o actuó, o tal vez su ánimo decayó, porque de pronto podría haber pensado, como yo, el Hijo de Dios, pasan estas cosas. No, Él sabía quién Él era y para qué estaba. Nosotros no operamos por resultado. Nosotros no es que estamos contentos y por supuesto que celebramos cuando las cosas son agradables y podemos tener momentos de alguna situación particular, familiar y somos acongojados. Pero no somos gobernados por eso. Nosotros somos gobernados por el Espíritu de Dios. El dominio del cual yo estoy hablando es el dominio o es el gobierno desde y a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Es el dominio conectándonos a Cristo, que es la tipología del árbol de la vida, y no a través de la ciencia del bien y el mal, queriéndole explicar o mostrándole a alguien, mira lo que hice, mira lo que logré. No, desde este árbol. Nosotros estamos conectados al árbol de la vida. Y la plataforma es que lo hacemos desde la presencia de Dios. El Señor Jesús está pasando diversas escenas, primero siendo acusado, maltratado por todo el Sanedrín judío, pero también hay escenas donde le cubren el rostro y le dan trompada y le dice, adivina quién te pegó, adivina quién te pegó, burlándose. Cuando va camino a la cruz,
uno de los ladrones en el libro de Lucas dice que le iba hablando mientras iban camino, diciéndole cosas y burlándose de Cristo. El otro tuvo que detenerlo. Y no estoy hablando de cuando ya estaban colgados en el madero, que el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es fundamental la vida que nosotros tenemos como hijos de Dios, es fundamental conectarnos y operar desde la naturaleza y desde la presencia de Dios el gobierno. Y el gobierno, vuelvo al otro punto, no es de, yo lo voy a gobernar y porque yo lo hago mejor que el otro. Yo quiero estar en esto porque yo lo sé hacer. No, el gobierno en el sentido de la presencia de Dios es que Dios no trae dominio para traer beneficio al resto de la familia, al resto de los que están en tu entorno y gobernando y dominando desde la plataforma de la presencia de Dios. Entonces, ese es el énfasis que quiero hablar un poco acerca de dominio. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 1 en adelante, nos habla y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Los ismaelitas son la descendencia de Abraham, de Ismael, y son los que andan en caravana y siempre peregrinos en el desierto y se dedican al comercio. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban vendiendo como esclavo. José accede a Egipto como esclavo. ¿Por qué estoy trayendo esta imagen? Porque continuamente a nuestro alrededor Satanás muestra cuadros en donde parece que por ser hijo de Dios o como cristiano o como un hombre que manejo integridad y que tengo una conducta de fidelidad a Dios, parece que no hay resultado, parece que eso no produce, parece que eso no genera. Pero nosotros tenemos que tener bien claro la naturaleza que cargamos. Si nosotros leemos el relato, él es entrado y llevado como esclavo a ese lugar. El versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. Ahora uno se pregunta, si Dios estaba con él, ¿cómo es un esclavo? Usted está en una posición presente, usted tiene que saber la naturaleza que carga y de dónde está comiendo. Estoy comiendo del árbol de la vida, mi fuente es Cristo, me conecto a Cristo, no importa el presente. Pablo habla de la aflicción del tiempo presente y hace una unión. El tiempo presente no se compara con la gloria venidera. Esto que vemos ahora no tiene nada que ver con lo que tengo en Cristo Jesús. Mi esposa habla de Pablo preso y de Pablo llevado cautivo y que le escribe una carta a los colosenses. Es porque la condición externa no dominaba en lo que él era como hijo de Dios. Entonces, nosotros no hacemos las cosas para hacer. Y como Satanás tienta a Cristo en el desierto, es como viene a tentarnos a nosotros. ¿Y dónde está lo que dijo el pastor? ¿Y dónde está que Dios te va a guardar y te va a proteger? Usted tiene que tener claro, Dios está contigo. José entra como un esclavo, lo llevan atado ahí de pies y manos. Y la Biblia dice, Jehová está con él. Dice el versículo, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Lo compra, pero el próspero era él. La plataforma de dominio y gobierno es la que nosotros cargamos en Cristo Jesús. El resultado es prosperidad. Prosperidad no es el enfoque nuestro. Prosperidad no es andar buscando dinero. Nosotros tenemos al Dios eterno y en Dios está la fuente de toda bendición. Eso es lo que nosotros debemos comprender. José ingresa en una posición social, humana, realmente podríamos decir, me vino la palabra de prestigio tal vez.
Estaría desprestigiado ingresando. Es una manera realmente no humana. Lo venden como esclavo, no tiene derecho. Pero sin embargo el versículo 2 dice, Dios está con él. Dios nos colocó en la tierra para dominio. El diablo ha querido venir a dominarnos. Y como le dijo Jesús a los israelitas, ustedes son esclavos del pecado. Ahora tengamos en claro, el pecado ya no tiene más dominio, fuimos perdonados. Cristo es la solución para eso. Al pecado, nos redimió de la maldición del pecado. Pero ahora en la posición como hijos de Dios, nosotros tenemos que operar en dominio. Y no dominio con el sentido como hoy que tenemos la votación para elegir un diputado, un senador para ejercer dominio. No, dominio desde la vida y la naturaleza y la presencia de Dios. Y cuando usted ejerce ese dominio, usted no solamente sino trae prosperidad, trae prosperidad y cobertura a las personas que están en su entorno. Usted trae una gracia sobre el resto. Si nosotros leemos, lo voy a leer de vuelta desde el 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fíjese los títulos, la posición y el dinero. Parece que el dueño y el que tiene gobierno es el capitán de la guardia. No. José está con Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. El versículo 3 dice, y vio su amo. ¿Quién lo vio? El amo vio. ¿Qué es lo que vio? Vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire a alguien y dígale, el Señor está contigo. Bueno, con ese ánimo vamos a la funeraria. Dígaselo más firme, el Señor está contigo. Tampoco no la rete a la meche. Nosotros tenemos que entender que vemos cómo José opera desde esa plataforma y cómo él ve la gracia de Dios sobre su vida. Y lo ve el hombre que estaba ahí, que era el amo. José luego de eso fue llevado a la cárcel. En la cárcel prospera, pero no solamente prospera, también el jefe de la cárcel podía darle las cosas a que las administre él. No tiene que ver con el entorno, tiene que ver cómo usted trae dominio a su vida. Y las cosas se van a manifestar. Prosperidad es el resultado de traer dominio y cobertura es el resultado de operar desde el árbol de la vida y no del árbol del conocimiento. Porque tal vez ir esclavo, siendo vendido, había sido, tal vez uno dice, ¿y por qué tengo que pagar esto? ¿O por qué esta consecuencia? Pero Dios estaba con él. Y tal vez hoy usted no está viendo algún resultado, pero observe que Dios está contigo y que usted carga la naturaleza del Hijo de Dios y que usted come del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento. La ciencia te quiere hacer ver otra cosa. Como yo les mostraba recién, el hombre que tal vez deportista con mayor logro en la historia del deporte y en el fútbol, sin embargo, se pone a llorar frente a un micrófono porque no había ganado algo para su nación. El diablo te puede manipular y vulnerar continuamente. Mira lo que te pasó acá, mira lo que te pasó allá. Usted tiene que traer el dominio a su vida. Y el dominio desde la plataforma y la posición de un hombre que teme a Dios, cree en Dios y carga la naturaleza de hijo de Dios. Vive la vida de hijo de Dios. No solamente José. La Biblia dice en el mismo libro de Génesis, unos capítulos anterior, de cómo su papá, Jacob, había sido enviado por su familia a la casa de su tío Labán. Y Labán lo tiene como un obrero, como un empleado, y lo engaña y lo estafa en el pago. Sin embargo, Jacob prosperaba.
Y el propio tío ve que Dios está con él, que la mano de Dios está sobre su vida. El actuar y el conectarse al árbol de la vida, el resultado será cobertura y prosperidad en tu vida. Ahora, no observe la prosperidad con una mente humana terrenal, solamente dinero, economía. Tiene que observarla globalmente de todo lo que es en Dios. Es salud, es paz, es seguridad, es dinero también. Son recursos que vienen todo a tu vida y actúan como un hijo de Dios. Pero nosotros no somos movidos por eso, nosotros somos movidos por los principios y en la conexión y en el orden correcto de cómo nosotros debemos operar. Entonces Dios nos colocó y quiere que nuevamente operemos desde la plataforma de dominio. Y ese dominio traigamos sobre la casa. La Biblia habla también acerca de Samuel. En todos los días del sacerdocio de Samuel prevalecieron sobre sus enemigos. Y Samuel no era un hombre de guerra. Y Samuel no era alguien que era una estratega para la batalla. Samuel manda a la nación y la nación le dice, orá por nosotros. Y la oración de Samuel trajo la victoria sobre el pueblo de Israel. Un hombre de Dios conectado a la vida de Dios, al árbol de la vida, trae cobertura para el resto de la nación. La Biblia lo dice claramente que la nación prosperó en todos los días de Samuel. Podemos ver en Abraham cómo traía cobertura sobre su sobrino. Y la Biblia dice, y Abraham era riquísimo. Y Abraham era riquísimo en ganado, era rico en oro, era rico en la cantidad de hombres que lo tenía como sirvientes para él. Era riquísimo. Y cómo Abraham traía cobertura sobre la vida de Lot, aún cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. La plataforma es operar desde la gracia de Dios y poner a actuar la palabra que Dios ha traído a nuestra vida. Yo leía hoy, lo leía de un escrito y leí de la enfermedad hidropesia. ¿Y qué es la hidropesia? Es cuando el cuerpo humano retiene los líquidos, retiene el agua. Y ahí la miro de vuelta a Juli. La hidropesia dice sobrecarga de agua, acumulación de agua, agua estancada en el cuerpo humano. Pero esas personas que de pronto uno lo ve que tiene como la pierna y parece como una esponjita que uno la toca así suavecita y se tiene retención de líquido y todas esas cosas. Bueno, yo le dije a mi esposa que esto es retención de líquido, no me está creyendo mucho, pero la hidropesia es cuando el cuerpo humano está reteniendo el líquido en el cuerpo y ese líquido no está siendo circulante o fluyendo. También produce comprime los pulmones. Entonces la persona no respira bien. Entonces la persona que tiene hidropesia se le dificulta la movilidad y la respiración. Se agita porque el agua comienza a comprimir los organismos. Pastor, estábamos hablando de operar y funcionar desde la plataforma y la naturaleza. Bueno, la tipología del agua es la palabra. Y si nosotros como cristianos solamente recibimos información, acumulamos palabra, revelación y no ponemos en práctica, no ponemos a funcionar, no comenzamos a hacer todo este mensaje que vamos recibiendo, haciéndolo vivencial, lo que estamos haciendo es reteniendo los líquidos. Y nuestra manera de movernos, de actuar, de funcionar, de dominar, está limitada
por causa de la salud espiritual, porque no pone en práctica la palabra que está recibiendo. Dice, qué lindo esto que habló el pastor, o lo que habló el otro día, no lo entendí bien y después estuve en casa meditando, o esto del árbol de la vida, qué poderoso. Pero necesitamos desde esa plataforma empezar a traer el gobierno. El resultado será prosperidad y cobertura, prosperidad y traer cobertura al resto, beneficio al resto de la casa. Nosotros podemos ver cómo Pablo le trae cobertura a la iglesia y le dice, yo sé que después de mi salida vendrán lobos rapaces. El apostolado de Pablo, la gracia, producía cobertura para el resto. Entonces la idea de dominio no es dominar al otro y decir, haz lo que yo te digo. Porque Cristo sabía que Él era el Cristo. Y Pilato le dice, yo soy el rey. Pero Jesús le dice, no, mi reino es superior al tuyo y está por encima del tuyo. Pero la idea de Pilato, que opera desde el árbol de la ciencia, dice, pero si yo quiero te puedo matar y si quiero te puedo salvar. El Señor le dice, lo que vos haces, lo estás haciendo porque mi Padre te lo permite. Porque Él sabía desde qué plataforma operaba. Jesús nunca anduvo pendiente de la economía y se movía con 12 personas más él 13. Y hay que llevar a comer todos los días a 13 personas a diferentes lugares. ¿Sí o no? Porque autoinvitación la puedo ver 1 o 2 veces. Las demás lo invitaban o venían los recursos. Es que Él opera desde la plataforma correcta, desde la naturaleza de conectarse, porque Cristo, en Él está la vida. Entonces, la hidropesia es esa figura y no queremos una iglesia que esté lenta para moverse, se ahogue en todo movimiento, que solamente reciba la palabra y no la ponga en práctica y no ejecute y no se ponga en movimiento. Este es un año donde hemos atravesado diferentes cosas, pero la vamos a pasar desde la posición de dominio, desde la posición de gobierno, pero desde la posición en la cual gobernamos y dominamos para revelar la naturaleza de Cristo, la gracia de Cristo, la vida de Cristo. Y viendo cómo Cristo es nuestro ayudador, es nuestro sanador, es nuestro proveedor. Desde esa plataforma traemos la revelación para el resto. Porque José fue vendido y los que lo vendieron fueron los propios hermanos. Y José trajo una gracia y una cobertura de bendición. Porque luego él fue el que le suministró los beneficios al hermano. Nosotros no estamos para devolver mal por mal. Nosotros no estamos para aquel que me causó una consecuencia de daño, perjuicio, que me quitó el sueño, me causó problemas de salud, ahora yo se lo haga pagar. No, nosotros estamos para traer dominio. Dije que el dominio era proveer y administrar los recursos para el resto. José tenía los granos para sostener a sus hermanos, a su padre y a toda su casa. José fue el canal de bendición para el resto de la familia y la cobertura para toda su casa. Usted es el hombre y la mujer que trae los recursos y que opera desde la plataforma de la naturaleza y la vida de Cristo para proveer al resto. No para devolverle ni andar señalando y diciendo gracias a mí, mira lo que tiene. No, es gracias a Dios y el poder de Dios y el obrar de Dios y el Espíritu de Dios operando en mi vida. No es por mí, no es sudor de la frente, es Dios a través de nosotros. Él le trae la provisión. Él trae los recursos para el resto de la familia. El Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados y por nuestras iniquidades, pero no nos devolvió de esa manera. Nos reconcilió nuevamente con el Padre. Vino a recuperar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que estaba perdido y nos conecta nuevamente y nos trae a la posición de hijo de Dios, y desde esa posición dominio y gobierno, dominio de mi vida, dominio de las cosas que suceden a mi alrededor, pero no dominio sobre el prójimo y someter a nadie. No
no, traer el dominio, una administración de la vida, el espíritu, los recursos, los beneficios del cielo para el resto. Usted sabe que Elí, el sacerdote Elí, en los días de Samuel, era el sumo sacerdote, ministraba frente al arca de Jehová. No operó en el orden correcto. Trajo una descendencia de 2 hijos del ministerio más corrupto y contaminando a toda la nación. Dice que la gente dejó de diezmar y ofrendar por causa de los hijos de Elí. Hago un paréntesis. Nunca usted tiene que abandonar o dejar de practicar un principio por la conducta de otro. Eso tomó lugar y los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran corruptos y el pueblo dejó de dar por eso. Pero usted no quiebre nunca un principio. Dice, pastor, ¿a usted le interesa la ofrenda? No, me interesa tu vida. Porque si usted deja de sembrar, usted es el que se pierde la cosecha. ¿Me entendió? Se me quedaron un poco serio. Pero tenemos que entender, ahí tomó lugar eso, pero eso no es lo correcto. Yo debo seguir operando. Yo no puedo funcionar. Me contestó mal, se la contesto. Yo se la devuelvo. A mí me lo hizo, te lo vas a... No, nosotros no operamos en ese árbol de la ciencia de lo que me parece bueno y lo que me parece malo. Nosotros operamos desde la vida. Elí le trae maldición y los hijos de Elí trajeron maldición transgeneracionalmente. En Cristo hay misericordia y hay perdón, hay otro orden. Pero transfirieron maldición. ¿Cómo transfirieron maldición? Los 3 murieron en un solo día. La descendencia dice que la maldición era que no iba a haber canosos en su descendencia. ¿Qué quiere decir? Que a temprana edad todos morían, 20 años, por cualquier causa. Para el servicio del sacerdocio iban a rogar de poder servir en el templo. Y así sucedió. Cuando él era el principal. ¿Sabe lo que dice la Biblia de los hijos de José? Efraín y Manasés, o Manasés es el primogénito y Efraín el segundo. Efraín y Manasés, ¿sabe lo que hizo Jacob? Le dijo, ¿son hijos tuyos? No, ahora son míos. Los colocó en la misma posición del resto de los hermanos de José como herederos de la familia. Esa cobertura la trajo José y la transfirió a su descendencia. Y Efraín en Isaías se une a Judá y hacen una rama poderosa. ¿Cómo alguien que opera en un orden correcto trae prosperidad, cobertura y beneficio para el resto de la casa? Y cómo alguien que operó en otra frecuencia causó un perjuicio hacia la descendencia. Volvamos al orden. ¿De qué estoy hablando? Dominio desde la plataforma y desde el orden de la gracia y del Espíritu de Dios en la presencia del Señor. No logros humanos, no logros personales, sino Dios obrando a través de nuestra vida y trayendo cobertura y gracia de Dios para el resto de la casa. Obrando en los órdenes divinos. Dios te puso en esta tierra para que usted traiga dominio, para no ser dominado ni por el miedo, ni por una crisis, ni por una circunstancia presente, ni por unos vientos contrarios, sino que usted pueda traer dominio y cobertura al resto de la casa, y como resultado se va a manifestar la prosperidad de Dios, el favor de Dios. Lo vemos en José, lo vemos en Jacob, lo vemos en Abraham, lo vemos en David, lo vemos en Samuel, lo vemos en tantos hombres. Lo vemos en Pablo, lo vemos en Pedro, lo vemos en Cristo. Lo vemos como aquellos que operaron trajeron la gracia y la prosperidad
sobre el reino de Dios. ¿Cómo operó el favor de Dios? Y cómo las cosas transicionan hacia un destino glorioso. José fue el que sustentó y trajo granos y alimento en los sacos de los bolsillos de sus hermanos. Usted está para ser esa persona que trae dominio y provisión. José no le dijo por culpa de ustedes, no vino con reproche, sino que devolvió amor cuando los otros le quisieron quitar la vida. Es una tipología de Cristo. De tal manera nos amó que envió a su Hijo. Siendo nosotros pecadores, su Hijo dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esa es la figura. Desde esa plataforma nosotros obramos. La prosperidad y los recursos que vendrán serán evidencia, manifiesta. No estamos atrás de eso, estamos atrás de conectarnos al árbol de la vida. Todo eso se va a manifestar y vendrá tu vida y verás el favor y la bendición de Dios para hacer beneficio al resto y cobertura para el resto de toda tu familia y toda tu casa. No mires el presente, mira lo que viene en Cristo Jesús y todo lo que Dios trae a través de su Hijo. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjese cómo lo pide con un respeto. Esto pues digo, y es un requisito, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente. Están conectados al árbol del bien y el mal, teniendo el entendimiento entenebrecido o oscuro, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Usted no recibió así a Cristo. Usted no se agarró así de Cristo. Esto digo y requiero en el Señor. Nosotros no funcionamos mal. No estamos para retener la palabra y solamente hacer una acumulación de líquido. Estamos para poner en práctica las obras de Dios. Estamos para poner que las obras de Dios se manifiesten y se hagan visibles. ¿Y cómo se va a hacer visible? A través de tu vida, a través de tu vida. Nosotros estamos atrás de cada día que el hombre corporativo sea manifestado. El Cristo eterno a través del hombre corporativo, el que cada uno entender que somos parte de un cuerpo. Y la mano no le puede decir al pie, soy más importante y no te necesito, ni el pie al ojo. No, es el cuerpo del Señor que está siendo levantado. Y el dominio viene para que cada uno desde nuestra posición traigamos ese dominio y todos sirvamos para el cuerpo y el cuerpo que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que mostrar y manifestar y traer. Esto pues digo y requiero, no caminemos, no vivamos en la mente vana. Viva la vida conectado y comiendo del árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Incline su cabeza, cierre sus ojos. Aquel que me está mirando, tal vez ha recibido alguna información. Tal vez alguien vino y susurró y habló a tu vida y te trajo el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol del conocimiento.
pero usted no opera desde ahí. No camina, no actúa y no responde a ese árbol. Desecha eso. Te quiere hacer ver cosas humanas. Conéctate a la vida del Espíritu y conéctate al Espíritu Santo y verás los resultados, la recompensa, la cosecha. La gracia de Dios será gloriosa sobre ti. Sobre ti será vista su gloria, dice la palabra. Padre, oro por los que están presentes y por aquellos que están mirando y teniendo este video en internet, para que más gracia y favor de Dios y el Espíritu de Dios sean manifiesto a través de esas vidas que están en la posición de dominio y gobierno desde la misma presencia de Dios. No de una autonomía, no de alguien que funciona desconectado, fuera, ajeno a la vida de Dios. En Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Él lo dijo claramente: separados de mí no hay nada. Esta es la mañana poderosa. Este mensaje es para ti. Come del árbol de la vida. Deja de comer del conocimiento. Lo que te parece, lo que vos entendés, lo que vos ves. Deja de funcionar con el alma y las emociones. Actúa y come del árbol de la vida. En el nombre de Jesús.